eres increíble. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos ustedes a este tiempo del Señor, pues Dios nos ha permitido estar una vez más aquí para recibir un mensaje poderoso de nuestro Señor. Hoy tenemos la sexta parte de esta serie de mensajes que estamos llevándoles. Como es de conocimiento de ustedes, pues estamos descubriendo el corazón de Dios durante todo este año. Y nosotros sabemos que por naturaleza hay un atributo que resalta en Él, es el amor. Ese amor tan grande, me llama la atención el versículo de Juan capítulo 3, versículo 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo y que por eso dio a su Hijo para darnos libertad, para rescatarnos, para darnos salvación. Ese de tal manera no se puede cuantificar y por eso pues Dios ha puesto en nuestro corazón ahora a través de todo lo que Él hizo demostrar cuán grande es ese corazón. Vamos a descubrir todo lo que Dios tiene en su corazón para dar a sus hijos, para dar a su pueblo. Durante todo este año vamos a estar viendo esto. Y hemos empezado entonces viendo cómo Dios tomó en consideración al pueblo de Israel. Ese pueblo insignificante. Y en el mismo libro de Deuteronomio, una palabra dirigida para el pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, dice que no por ser el pueblo muy reconocido o grande, Dios escogió a ese pueblo insignificante y hubo una razón por la cual escogió. ¿Cuál fue esa razón? Porque le amaba al pueblo. Y entonces, pues en Oseas también hay otro texto que dice que desde Egipto lo había llamado a ese hijo, que desde muy pequeño lo había amado. Entonces, por eso nosotros hemos empezado a escudriñar estos mensajes y a descubrir el corazón de Dios desde aquellos días, cómo fue el comportamiento de Dios con el pueblo y todo lo que Él hizo en favor de su pueblo por amor. Estamos descubriendo entonces que en ese corazón hay un amor tan grande. ¿Qué hizo Dios por el pueblo de Israel? El momento que estaba cautivo en Egipto, le envió a dar libertad, a liberarlo, llamando a un siervo. ¿Cuál fue ese instrumento, ese siervo? Moisés, aquel que tuvo el llamado y fue enviado de parte de Dios a liberar al pueblo de Israel. ¿Fue fácil este trabajo? A Moisés no le fue fácil llevar la liberación al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál fue la oposición que hubo? Fue el faraón, rey de Egipto de aquellos días, que impidió que ellos salgan en libertad. No va a ser fácil también en estos días que muchas personas que están cautivas en el mundo, atrapados por el enemigo, bajo el dominio de ellos, queden en libertad, porque habrá una fuerza opositora que no les permite abandonar esa esclavitud. Satanás no quiere que nosotros seamos libres, así como Faraón no quiso dejarles en libertad. Él les dijo, para siempre ellos deben ser mis esclavos, y así lleva por título este mensaje: para siempre serás mi esclavo. Eso es lo que dijo Faraón. Eso es lo que dice el enemigo. ¿El enemigo qué nos dice? Quiero tenerte sirviendo por siempre. Pero Dios, ¿qué nos pide? Que lleguemos a Él para ser libres y que le sirvamos a Él. Nosotros ya no somos esclavos del enemigo, no somos esclavos de Satanás, somos esclavos del Señor Jesucristo. Y esa es la condición en la que nosotros debemos permanecer siempre. Pero el enemigo querrá tener en esclavitud a aquellas personas que están bajo su dominio. No les querrá soltar de esa condición en las que están. Vamos a ver el texto de Éxodo capítulo 7. Les pido de favor que vayamos todos a las Biblias. Éxodo capítulo 7. Vamos hoy a ver los versículos desde el 8 hasta el 13.
Si ya lo tenemos, vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Qué difícil esta tarea, ¿no? Faraón quiso mantenerle en esclavitud a ese pueblo. ¿Por qué lo quiso mantener en esa condición? Porque estaban como siervos de él. No quiso dejarlos en libertad para que continúen realizando el trabajo para él, como lo será también de pronto pues con aquellas personas que no están al momento bajo la dirección de Dios, siguen bajo el dominio de Satanás, actuando el enemigo, poniendo barreras, impidiendo que estas personas lleguen a libertad. Nosotros sabemos que Dios ama tanto a esas personas que están bajo el poder del enemigo, y por eso pues enviará siervos para que le den libertad de esa condición. Dios por amor nos quiere liberar para que le sirvamos a Él, pero el enemigo no quiere dejarlos en libertad. Esto es una verdad, hermanos. El amor de Dios es tan grande que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree sea salvo y no permanezca en esa cautividad. Pero el enemigo está aferrándose a ese dominio que él tiene sobre aquellos y no les permite salir de esa esclavitud. Tal vez nosotros estuvimos en algún momento en esa condición. Nosotros de este párrafo que hemos leído, que hemos dado lectura, vamos a ver dos enseñanzas principales. Vamos a dividirlo en dos partes, este pequeño párrafo. Veremos entonces dos enseñanzas concretas de esta porción bíblica que hemos dado lectura. Y la primera verdad que encuentro ahí es la insistencia de Dios por salvar a su pueblo, la insistencia de Dios por liberar a su pueblo. ¿Por qué lo digo esto? Porque Dios ya le había mandado en otra ocasión a Moisés hacia Faraón para llevarle un mensaje. Y el mensaje era que le dejen libertad al pueblo, pero Faraón no lo escuchó. Por eso podemos decir que Moisés y Aarón ya se habían presentado ante Faraón en una primera ocasión sin tener una respuesta favorable. Dios lo envía a Moisés nuevamente en el capítulo 7, el versículo 8 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Y entonces ahí vemos que nuevamente le hace un llamado. ¿Por qué lo hace ese llamado nuevamente? Porque ya Faraón se había negado a dejarle en libertad. Entonces, ahora pues Dios lo envía nuevamente, pero va a enviarles ya con unas señales de autoridad. ¿Qué era lo que dijo Faraón en la otra ocasión? Faraón se opuso. Y para analizar un poco esto, queremos ir a Éxodo capítulo 5, los versículos 1 y 2. Dice la palabra: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Había una razón por la cual Dios quería liberar a ese pueblo. ¿Para qué quería liberarlo? Para que en el desierto lleguen a adorarle a Él, a servirle a Él, a ofrecerle sacrificios a Él.
Pero en esta ocasión, ¿a quién estaba sirviendo el pueblo de Israel? Estaba a Faraón, aquel que le tenía en esclavitud durante tanto tiempo. Y el versículo 2 está la respuesta de Faraón ante la solicitud que le hace Moisés, guiado por el Señor. Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Una respuesta contundente. ¿Quieren sacarle a libertad a ellos? No lo voy a permitir. Ellos tienen que permanecer como esclavos, sirviéndome a mí. Me hace recordar aquel momento cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. ¿Qué era lo que quería Satanás que haga el Señor? Que le adore a Él. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Solamente al Señor, a Él adorarás, a nuestro Dios. Acá Faraón quería que le sigan sirviendo a Él. ¿Qué pasó ante esto? Esta lectura posteriormente narra que se enojó en gran manera Faraón contra los siervos primeramente. Y pues nosotros podemos entender que él se enoja porque querían ellos liberarle a aquellos que estaban en esclavitud. Y algo que me hace pensar ahí y recordar es aquellas personas que en determinadas ocasiones cuando nosotros vamos a hablarle a alguien, también dicen lo mismo. Faraón le dice a ellos, pues, a este pueblo tengo que ponerle mayores cargas porque están ociosos, quieren ir a ese lugar. Entonces queremos que ese tiempo se ocupe. Y es así como Satanás ocupa esos instrumentos en muchas ocasiones. Nos pone tareas allá para mantenernos bajo esa opresión, bajo el dominio de él. Y no permita que nosotros vayamos a servirle al Señor. No nos dejemos dominar de aquellas cosas, porque detrás de todo esto está la obra del enemigo. Vamos a ver que esta vez reciben nuevamente la instrucción, agregando una delegación y autoridad. ¿Qué podemos entender nosotros aquí? Reciben nuevamente una instrucción en el versículo 8, ya vimos que lo llama nuevamente Jehová. Versículo 8, el capítulo 7 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, y le da una instrucción. Si Faraón os respondiera diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vemos aquí entonces que le envía con una instrucción y le da esa autoridad, porque aquella vara era la que iba a hacer grandes señales, tenía poder para realizar grandes señales. Ahora nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y Él es aquel que vino en aquel tiempo, el ministerio terrenal, a hacer grandes señales y prodigios. Y con el poder del Espíritu Santo ahora nosotros también podemos hacer grandes cosas guiados por Él. Y además de eso tenemos la instrucción de la palabra de Dios revelada. Somos aquellas personas que debemos permitir que Dios nos encamine a través de estos recursos. El problema es, hermanos, que muchas personas no creen a lo que Dios puede hacer. En este momento, pues, Faraón no creía lo que Dios le había mandado a decir a través de los siervos. Y por eso, ¿qué es lo que pide que se haga él? Que se haga un milagro. Vamos a ver, Dios conoce que aquellos que no confían en Él esperan ver señales y milagros para creer. Por eso les preparó con poder. Esto pasó con los mensajeros, aquellos que habían estado ahora como mensajeros de Dios hacia Faraón. Estas personas fueron dotadas de un poder. Ese poder fue la vara
que iba a hacer grandes señales y prodigios. Pero Dios conocía ya que Faraón iba a decir, muéstrame pues de parte de quién vienes, qué poder tienes. Y ante esto vemos que muchas personas actúan de esa manera. Hay personas que esperan ver milagros. Esperan primeramente ver para creer. Y muchas personas esperan ver el poder de Dios solamente a través de los milagros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esperamos ver el poder de Dios solamente a través de un milagro palpable, así como lo pidió de pronto en este caso Faraón. Nosotros por fe tenemos que creer todo lo que dice la palabra y no esperar ver un milagro para entregarnos en las manos de Dios, para creerle a Él. Pero esta actitud es de aquellas personas que no tienen fe, que le rechazan, porque Faraón, ¿qué dijo? ¿Quién es pues Jehová? Lo desconocía, lo rechazaba. Y entonces ahora sí, espera ver un milagro. Actitudes religiosas, hermanos. Yo recuerdo que al Señor Jesucristo también lo dijeron, cuando Él con autoridad entra a ese lugar donde habían invadido el templo y les dice, pues ahora, ¿con qué autoridad vienes? Vamos a ver este texto en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan está relatando este episodio y cómo estos judíos, aquellos que debían estar convencidos de que el Mesías llegaría, tenían todas aquellas características, las profecías relataban de cómo sería Él, pero no lo creyeron. Vamos a ver entonces en el Evangelio de Juan, si estamos en el capítulo 2, Evangelio de Juan, capítulo 2, concretamente el versículo 18. Dice, y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras que ya que haces esto? Ellos quisieron ver una señal para que estén convencidos de la autoridad que tenía el Señor Jesucristo. ¿Qué milagros más esperamos ver, hermanos? Pero el incrédulo quiere siempre ver algo más. Y por eso muchas iglesias incluso han tomado este método para llevar a crecimiento numérico de su congregación. Nosotros estamos convencidos, hermanos, de que el Señor Jesucristo es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso para hacer grandes milagros. Pero no debemos ir tras los milagros, sino debemos ir a los brazos del Señor, porque le creemos, porque le amamos a Él. Pero el religioso, ¿qué hace? Solo busca beneficios, encuentra un milagro y se aparta. El versículo 8 que habíamos visto, el versículo 9, la primera parte, regresando al libro de Éxodo, el texto que estamos estudiando, dice esto, ¿no? Si Faraón os respondiera diciendo, mostrad milagro, y para que Moisés haya ordenado a Aarón que lance la vara, es porque ciertamente Faraón le pidió esto. Dios conocía que Faraón lo iba a pedir, que se demuestre esa autoridad, ese milagro quería ver él. Entonces, nosotros, hermanos, estamos aquí llamados a creerle por fe. Hay un versículo que da el concepto de fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso nosotros estamos en contra de pronto de hacer una imagen para adorarlo a través de aquella imagen. Nosotros consideramos que el momento que estoy frente a una imagen estoy esperando ver para creer. Pero yo le creo a Dios sin que le haya visto. ¿Por qué? Porque estoy convencido, el Espíritu Santo pone esa convicción en mí de que Dios es real, Él existe. Como creyentes, no debemos esperar ver para creer. Nosotros tenemos que creer sin ver. Y me llama la atención aquel episodio de un mismo apóstol del Señor Jesucristo, ¿no? Que él
no creyó que el Señor Jesucristo había resucitado. Vamos a ver un texto en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 24 hasta el 29. Estamos entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 24 hasta el 29. Dice la palabra del Señor: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere el dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué estaba esperando este siervo para creer? Tomás esperaba ver para creer. Bueno, pues ante esto, Dios, conociendo nuestros pensamientos, le va a confrontar a Tomás. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí podemos ver nosotros que hay muchas personas que estando dentro de la congregación, estando aquellas personas sirviendo, pueden tener cierta incredulidad. Tomás estuvo 3 años con el maestro. Él había sido enseñado de que el Señor Jesucristo resucitaría al tercer día, pero no lo había creído. Y por eso espera ver las señales. Nosotros, con la profunda fe que Dios ha sembrado en nuestro corazón, tenemos que creer sin ver, hermanos. Dios respalda a aquellos que obedecen su mandato. Entonces, debemos estar convencidos que el Señor apoya esa labor que cada siervo realiza. Somos enviados a rescatar a aquellas personas que están en cautividad, pues tenemos que hacerlo sin temer, porque sabemos que Dios está con nosotros para apoyarnos. La primera parte hemos visto entonces, Dios insistiendo a través de sus enviados para salvar a ese pueblo de Israel. Dios dotándole de recursos para que ellos vayan a salvar al pueblo que estaba en cautividad. Pero ¿cuál fue la actitud del enemigo? ¿Cuál fue la actitud de Faraón? Y en esta segunda parte vemos esto, la actitud de Faraón por mantenerles esclavos, como esclavos. ¿Qué hizo ahora Faraón? Lo que hará el enemigo en cada una de las personas que son llamadas por el Señor. Dios envía siervos para que nos liberen, pero Satanás, el enemigo, estará ahí para crear esa oposición y no permitir que ellos ahora salgan de ese lugar a servirle al Dios verdadero. Vamos a ver entonces que los incrédulos tratan de rechazar los mandatos de Dios, sembrando duda en el corazón del hombre, desautorizando su palabra. Esto es lo que puedo entender yo. Lo que hizo Moisés fue en obediencia total a Dios. La instrucción que le dio fue realizada. Lanzó la vara y se convirtió en una serpiente. Pero ante esto, la duda viene a Faraón. Y diría, pues ahora eso aquí las personas que trabajan conmigo también lo pueden hacer. Y aquí tengo estos magos, estos encantadores, estos sabios. Y de pronto a Moisés le diría, tú también estuviste en nuestras escuelas. Y la duda llegó a él. ¿Qué tal si de pronto Moisés salió al desierto y allá se perfeccionó en las artes, en las ciencias, y viene acá a hacerme magia? Dudó de que esto venga de parte de Dios y por eso llama a aquellos hechiceros. Veamos los versículos que siguen. Regresamos a Éxodo capítulo 7.
Éxodo capítulo 7, los versículos 11 en adelante. Dice: entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. El mandar a llamar a los sabios y hechiceros me hace entender de que él estaba rechazando el poder de Dios, dudando del poder de Dios. Y ante esto dice, pues esto los sabios y los hechiceros también lo pueden hacer. Lo pueden hacer los sabios y los hechiceros. Los brujos sí lo pueden hacer. Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto ante esto, ¿no? El enemigo, con la finalidad de mantener en esclavitud a los que han caído bajo su dominio, utilizará cualquier artimaña para engañarles. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera estado presenciando este acto? Hubieran dudado. Moisés de pronto nos presentó esta señal de parte de Dios. Y ahora vemos que fácilmente los otros también lo hacen. La duda hubiera llegado. Un arma de Satanás. Así estará siempre poniendo esas cosas en nuestra mente a través de sus emisarios. Hemos visto nosotros cómo muchas personas, cuando nosotros le predicamos de el poder de Dios para cambiar vidas, y por eso nosotros tal vez nos hemos apartado de los vicios, del alcohol, de la actitud arrogante que teníamos. El Señor ha hecho eso. Ese es siempre el testimonio que nosotros damos. Pero la gente, ¿qué nos dice? Ellos nos dicen, eso es fuerza de carácter nomás, y si yo me propongo lo hago. ¿Quién está detrás de eso? Y la otra persona que estaba presta a escuchar el evangelio, le escuchó a este emisario de Satanás y va a decir, pues sí, es verdad, yo también lo voy a hacer, fuerza de carácter nomás. Y ponen una barrera para que el poder de Dios llegue a sus vidas y les transforme. ¿Pueden ellos cambiar? Es la pregunta. Esas personas no cumplen, hermanos, con lo que prometen y con lo que están luchando, con ese vicio que tienen. Hay un testimonio de una persona que estaba bajo el dominio del alcohol, esta persona. Y esta persona dijo de esa manera: yo, con la fuerza de mi carácter, voy a cambiar, voy a dominar el vicio que yo tengo. Y no lo pudo hacer. Hasta cuando llegó a la casa y la mujer, ya cansada de la actitud que él tenía, le dice, pues hoy he tomado una decisión, si tú no cambias, te voy a dejar, voy a apartarme de ti y voy a ponerte este ultimátum. Y lo hizo. Entonces esta persona le hace una promesa. La promesa que le hace es: bueno, mi amor, pues ahora yo no quiero perderte y por ti voy a hacer lo posible, voy a cambiar. Desde hoy ya no tomaré más. A partir de estos días voy a ser una persona distinta, voy a ser otra persona. Dice que pasaron 15 días, ya estaba todo bien. Pasó un mes, ya no había tomado. Pero llegó el tercer mes y el esposo no llegaba a casa. No llegaba a casa y resulta que a las 2 de la mañana golpean a alguien la puerta y la esposa baja a recibirle. Ante esto, el momento que abre la puerta, ve que estaba el esposo a esa hora. Pero estaba bien ebrio, estaba completamente borracho. La esposa se enoja y le dice: pero no dijiste que ibas a cambiar, no me dijiste que ahora ibas a ser otro hombre. Ante lo cual el borracho le responde: sí, mi amor, sí soy otro hombre, pero lo que pasa es que a este hombre también le gusta la borrachera. ¿Pudo cambiar este hombre? No, ¿por qué? Porque está luchando en sus fuerzas, hermanos. Armas del enemigo para mantenernos atrapados en esos vicios, como esclavos de él, sirviéndolo a él.
Solamente Dios es aquel que puede transformarnos, mi Señor. Solamente Dios es aquel que puede cambiar vidas completamente. Por eso pues siempre vamos a estar con esa actitud de un niño, así como el Señor nos había pedido, ¿no? Vamos a ver el texto de Mateo capítulo 24, versículo 24, cómo estamos advertidos nosotros de que habrán muchos engaños. Mateo capítulo 24, versículo 24, dice, veamos en la pantalla, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por esto les decía, posiblemente Moisés y Aarón hubieran sido engañados también. Dudaban tal vez de la fe. Cuando Faraón envía a llamar a los encantadores, a estos adivinos para que hagan lo mismo, y lo hicieron. Muchas personas pueden ser engañadas por las trampas que pone el enemigo. ¿Por qué? Porque él quiere tenerles siempre en sus manos, quiere mantenerles en esclavitud. Hermanos, yo por eso aquí yo no hago énfasis en los milagros. Yo sé que Dios es todopoderoso para realizar grandes milagros, pero ustedes no deben estar aquí por ver un milagro, por recibir un milagro, sino porque le aman al Señor. Pero muchas personas han tomado como métodos para atraer a la gente, ¿no? Vamos a ver también en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, que el apóstol Pablo nos da otra advertencia y nos dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, hablando acerca de los ministros. Hemos visto personas que se valen de la creencia que tienen, de lo que quieren ver las personas. Utilizan esto como un recurso para mantenerlos engañados. No podemos actuar de esa forma nosotros como ministros. ¿Por qué? Porque Dios lo está impidiendo. Sí, yo sé que como personas que llevamos la palabra tenemos que poner en las manos del Señor cualquier caso. El Señor va a hacer grandes cosas ahí, pero yo no me puedo aprovechar de esto, hermanos. Entonces, como ministros de Dios tenemos que ser aquellas personas que llevamos el mensaje como el apóstol Pablo lo hacía. Ahora, por la incredulidad de los hombres, Dios permite que Satanás les engañe. Esta persona, Faraón, era un hombre que no creyó en Dios. ¿Qué le dijo a los siervos que llegaron allá? ¿Quién es él? ¿Quién es él para yo creerle? No creyó a todo lo que le dijeron de parte de Dios. Muchas personas estarán en esa actitud. Y después que manda a ver a los encantadores, estas personas hacen lo mismo que hizo los siervos de Dios. Detrás de esto estaba el enemigo, hermanos. ¿Por qué? Porque fue dada una orden exclusiva, un mandamiento al pueblo de Israel, que no crean, que no hagan este tipo de cosas, ¿no? Pero ahí estaba Faraón, este pueblo que no pertenecía a Dios, pues creyendo en los magos, en los sabios, en la brujería en especial. Vamos a ver un texto que nos relata en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 12. Cómo en los postreros días, en los tiempos que se acercan de la llegada del Señor Jesucristo, se puede manifestar el enemigo. Y precisamente les decía, por la incredulidad de aquellas personas. Capítulo 2, versículo 7, dice la palabra del Señor: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, lo que se presentará y lo que se puede estar presentando en estos tiempos. Y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
aquellos que cerraron el corazón a Cristo, esas personas que rechazaron el amor de Dios se vio reflejado al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Pero hay muchas personas que rechazan. Sí, yo también creo en Dios, dicen, ¿no? Pero con sus acciones lo están negando. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Habrá personas que hagan señales en el nombre del Señor Jesucristo. Eso también lo advirtió el Señor en Mateo capítulo 7, ¿no? Y el versículo 12 dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esto es lo terrible. ¿Qué les espera a aquellas personas que están rechazando el mensaje de Dios y creyendo solamente a través de mentiras? Están esperando ver milagros. Reciben el milagro, se apartan de Dios, ya no vienen a la iglesia. A esas personas lo único que les espera es la condenación. El enemigo siempre tratará de engañar, imitando los hechos que Dios hace, pero los poderes de las tinieblas nunca prevalecerán sobre el poder de Dios. Esto es una verdad. Muchas cosas puede hacer el enemigo. Puede utilizar tal vez las imágenes inanimadas, puede ser. Puede ser que utilice a mismas personas para confundirles. Pero cuando Dios llega con su poder, cuando el Señor actúa, no pueden contra él. Esta varita que fue lanzada a la tierra se convirtió en una serpiente, la de Aarón, e inmediatamente los magos hicieron lo mismo. Pero ¿qué pasó con aquellas varas? Fueron devoradas por la vara que se fue convertida en serpiente por el Señor, el poder de Dios ahí, ¿no? Dios es más poderoso que el enemigo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entendamos esto entonces, hermanos. No permitamos que cosas extrañas fuera de la palabra de Dios quieran engañarnos. Es una trampa de Satanás para mantenernos siempre en esclavitud. Satanás dirá: siempre serás mi esclavo. Pero Dios, ¿qué quiere hacer con nosotros? ¿Qué quiere hacer con aquellas personas que estén dispuestas a escucharle? Dejarles en libertad, sacarles a libertad para que ellos tengan una vida de gozo, de paz, una vida en abundancia, la vida que el Señor Jesucristo nos ha prometido. Satanás quiere eso. ¿Qué es lo que quiere? Matar, hurtar y destruir. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre convencidos de nuestra fe, caminar agarrados de su mano. Mientras pasemos este desierto en esta vida, caminando hacia la promesa de la tierra prometida, el reino de los cielos, vamos a ser guiados con vara, que le simbolizaba con el poder del Espíritu Santo. El poder en nosotros, a través del Espíritu Santo, guiándonos en ese caminar diario en obediencia y escuchando la palabra de Dios para ponerlo por obra. Toda aquella palabra que llegue a nuestros oídos. Sigamos entonces firmes en la fe. Ahora, la dureza de corazón de Faraón en esta ocasión no permitió que el pueblo de Dios quede en libertad. ¿Qué hizo Dios ante esto? Si quieren saberlo, lo vemos la próxima semana.